El ser humano siempre anda buscando su felicidad, la alegría, especialmente el amor. Lo busca donde no está. La semana pasada, recordarles que está el video en YouTube, porque es importante entender que esto es como la segunda parte. Si el ser humano desea realmente esa felicidad, ese amor, esa alegría, todo lo que buscamos, la prosperidad, es fácil decirlo que está dentro de nosotros y sí lo está 100%. La pregunta es que ¿por qué no tenemos acceso a esa esencia de quiénes somos? Y hay dos esencias negativas que bloquea toda esa conexión con lo que somos, con el presente y con el universo. El universo es sinónimo a Dios. Recuerde que las palabras solo apuntan, somos como un indicador. La verdad no es absoluta, la verdad se encuentra en cada uno de nosotros, pero las palabras y lo que es físico apuntan hacia afuera del ser humano o hacia adentro. Entonces, recordándole que por favor, si no han visto el primer video, le va a faltar el 50% de cuál es la esencia del bloqueo, de por qué tantas, estamos hablando más del 70% de la población del mundo está con una relación donde tiene muchas dificultades, está buscando el amor donde no está y especialmente buscan mucho el dinero, le llamamos ambición, buscan mucho esa prosperidad fuera de nosotros. Y la esencia negativa que hablamos la semana pasada de las emociones atrapadas, que son los miedos, cualquier situación, lo que la mente le llama problemas, el ser humano literalmente no entendemos, porque está completamente identificado de afuera hacia adentro. Entonces la mente se asusta, la que no entiende realmente nuestra propia mente, y entonces guarda esa energía de experiencias que le llamamos miedos, que viene la palabra emoción o que quiere decir emovere, que quiere decir perturbaciones. Eso fue todo lo que hablamos la semana pasada. Y importante que le digo que está en YouTube y hay que entender esta parte para tener la totalidad y entender cómo el falso yo que empezamos a hablar hoy trabaja mano a mano con las emociones, especialmente las emociones negativas. Hay tres esencias muy importantes de entender esta parte, porque está el conocimiento, hay que entender el conocimiento y después hay que vivirlo, o sea, aplicarlo o tener tu propia experiencia. Que un ser humano con buenas intenciones, un sacerdote, un mensajero, un mentor, un conferencista, una madre, un amigo te comente acerca del conocimiento es bueno porque nos ayuda, pero al final de cuentas tú tienes que tener tu propia experiencia. Muchas personas se quedan con leer tantos libros, con escuchar tantos audios, tantos programas y se satura la mente y la persona se queda con ese conocimiento en la mente y muy probable se convierte intelectual porque no tiene la experiencia, porque no se aplica en tu vida cotidiana. Al no aplicarse, usted puede hablar de la Biblia, puede hablar del Torá, puede hablar del Corán, puede hablar del Bhagavad Gita, de todos los libros sagrados, pero son conceptos mentales. Al final de cuentas, si tú no tienes la experiencia, es como que le pregunte a alguien que nunca ha probado la miel y te le digo cómo sabe la miel, qué rico y todo, pero si nunca ha probado la miel, no importa lo que diga, no vas a saber qué es lo que va a saber la miel. Y es tan importante. La primera clase acerca de emociones y hoy acerca del impostor, le llamamos impostor porque es falso, el ego, y esas dos emociones y el ego es supuestamente los únicos enemigos
que están dentro de todo ser humano. Y la persona dice, no, yo no tengo emociones o tengo muy poco ego. Y nos preguntamos, ¿quién habla? Y es la misma entidad que se contesta a sí mismo. La persona que diga que no tenga ego está hablando el ego. Detrás de esta esencia negativa, este ego se resiste a lo que es. Por ejemplo, hay un temblor en este momento. Claro que hay una parte intrínseca de sobrevivencia del ser humano donde vas a reaccionar con un poco de miedo. Eso no hay problema, es normal. Pero si sigues hablando del temor por 10 días, 20 días, una semana o un año después, esa es la emoción del miedo psicológico que combinado con el ego, que se resistió a lo que es solo un temblor, cambió, se movió la tierra, y cuando entendemos que siempre todo está en un constante cambio de transición, entonces no importa lo que pase afuera, lo más importante es nuestra reacción, o mejor dicho, que no haya reacción. Si hay, respondemos con conocimiento, porque hay conocimiento adentro, o reaccionamos con nuestro ego y con nuestras emociones. Entonces, el ego se resiste a lo que pasa en la vida. Siempre estamos en este momento. Estoy, como le he dicho antes, hablando con Sandra. Siento que hay muchas personas en el mundo están en esta no tienen que estar ni físicamente, sienten la energía cuando nos conectamos con nuestro ser interior. Estamos literalmente conectados los que están en el ser interior, porque la mayoría de la gente todavía no ha llegado a esa presencia. Necesita trabajar con esta esencia negativa del ego y las emociones para elevar de frecuencia y salirnos de la inconsciencia y llegar a un estado natural donde nosotros estábamos. Nosotros nos bajamos en los millones de años a una tercera dimensión, literalmente, y se introdució una persona que se resiste. Persona, para empezar a decirle, la persona deriva del griego proposón, que significa máscara. Máscara, proyectamos máscaras porque hay una supuesta persona con un ego herido que esconde y proyecta todo lo que cree que es sobre uno mismo y construye esta falsa personalidad, o sea, esa máscara para no sentirse tan mal y tratar es un impostor, tratar de ser el ser. ¿Sí me explico? El impostor, el ego, cree que es la esencia de quienes somos, el ser. Entonces, ese ser se resiste, inmediatamente resiste lo que pasa en la vida. Cuando hay obstáculos, yo le llamo situaciones difíciles, cuando hay un terremoto, cuando hay una pérdida, cuando alguien está llegando a la muerte, cuando hay una enfermedad. El ego se resiste fuertemente. Entre más inconsciencia hay, que es el ego literalmente es inconsciencia. El ego se resiste y inmediatamente, o sea, la mente inconsciente lo juzga como un mal y dice ese ego, dice, esto lo dice en silencio, porque trata el ego solo puede sobrevivir cuando nosotros no sabemos que el ego está ahí. El ego sutilmente está proyectándose su inseguridad y está juzgando la vida. Inmediatamente dice, esto no debería estar pasando. Y si pasó cualquier cosa, un accidente, una pérdida, una muerte, por leyes universales, son sincronizaciones, causa y efecto. No pudo pasar de otra manera, pero el ego se resiste y lo juzga como un mal. Como decía Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, solo el pensamiento lo convierte una u otra cosa. Al juzgar lo que es,
lo que puede pasar en la vida, sí hay bajas frecuencias y altas frecuencias, pero no es malo, porque malo es un juicio. Incluso que el ego o nuestra mente está diseñada a juzgar naturalmente. Todo lo separa. Esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, este es feo, aquel es alto, aquí es pequeño, esa es mujer, esa es hombre. Cuando empezamos a observar, o sea, a ver por medio de la esencia de quienes somos, nuestra conciencia, podemos observar nuestra loca mente, literalmente es una mente lunática, que la palabra salió en los años 60, cuando íbamos a ir a la luna. El doctor Van Braun decía, le preguntaron qué es lo que costaría para llegar a la luna y él contestó, no necesitamos $1 billón y gran ingeniería. Dice, solo tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Oiga lo que dijo, la voluntad de hacerlo. Y ¿sabe lo que dijo la mayoría de personas en ese tiempo? Que es lo mismo de las masas, no juzgando a nadie, es una observación. Dijeron, está loco, ¿cómo vamos a llegar a la luna? Ahí salió la palabra lunáticos. Entonces, literalmente, ¿por qué? Porque el ser humano está viendo de afuera hacia adentro, está viendo los obstáculos. Usted cuando desea algo de su corazón y está trabajando internamente, olvídese los problemas. Si es parte de la esencia que tú sientes profundamente, el anhelo de tu corazón, lo que sea una hermosa relación, 20,000 millones de dólares para el universo, no es difícil. Lo que es difícil es para el ego que se identifica de afuera hacia adentro y empieza a buscar y decir, ¿cómo? ¿Cómo? Olvídese del cómo, esa no es nuestra responsabilidad. El universo sabe lo que está haciendo, o sea, Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros como queremos controlarlo y verlo. Como muchos dicen que hay que ver para creer, eso es pura ignorancia. Hay que creer para ver. Entonces la creencia abre la puerta. La creencia no es la verdad. La creencia abre la puerta de saber que yo soy un ser espiritual y las limitaciones no las hay. Cuando nosotros entendemos que el único enemigo que se resiste es ese ego y especialmente juzga la vida y se identifica. Y le voy a decir esta parte muy importante porque estoy hablando de 3 esencias negativas. Con solo eso empieza a entender el ego, porque el ego es extremadamente complicado. Está en todo. Alguien que me diga que no tenga ego, está hablando el ego, como le dije del principio. Está en todo. Entonces, aparte de resistirse a la vida y aparte de juzgar la vida, el ego se identifica, o sea, convierte las cosas, las personas, los roles y las situaciones. Vamos a tocar cada una y el cuerpo físico se identifica. La palabra identificación quiere decir convertirlo igual. Viene de la palabra en latín de facere, que significa igual. ¿Igual a qué? Igual a nuestro ser. Entonces, el ego se identifica creyendo que nuestro cuerpo físico, las cosas, las personas, los roles y situaciones son parte de quienes somos y no lo son. Son cosas temporales que las necesitamos en el plano físico. Entonces, cuando una persona va envejeciendo y se identifica tanto con su cuerpo, va a haber un dolor y sufrimiento porque cree que ese cuerpo es parte de quién es, ¿verdad? Entonces la persona se asusta y dice, ya me voy a morir. Cuando alguien pierde una casa o un carro, es mi carro y es mío. Yo lo pagué. Esa identificación, entre más fuerte, más dolor y sufrimiento va a causar nuestro ego porque cree que sin eso no voy a ser feliz. Especialmente la identificación viene del ego con los seres queridos, con mi padre, con mi madre, con mi hijo. El hijo viene por medio de nosotros, pero el hijo no es mi hijo. Es un ser espiritual que vino a aprender lecciones por medio de ti y tarde o temprano lo tienes que soltar con amor y si nos identificamos. O sea, detrás de ese mi hijo
hay un sentido de pérdida, que algún día voy a perder mi hijo. Entonces no entendemos el conocimiento, que a veces nos olvidamos que es imposible perder nada en la vida, y nada se pierde, nada se destruye. Todo es un constante transmutación, es un ser espiritual que es eterno. Ese hijo vino por medio de nosotros, se transformó el cuerpo, y eso es muy normal, es natural, porque el cuerpo tiene cierta vida que es lo que dura, pero el hijo nunca se puede perder. Pero la persona dice, perdí mi hijo, y ve la mente. Y claro que hay que entenderlo, no es nada fácil que una madre pierda un hijo, pero recuerde, todo el dolor y sufrimiento es por falta del conocimiento. El hijo nunca se puede perder, nada se puede perder, todo se transforma. Entonces, esa identificación con personas. El siguiente es los roles. Los roles. Soy conferencista internacional, dice el ego. Es la verdad. Soy el doctor. El doctor, la mayoría, no todos, se identifica tantos con los pacientes. En Estados Unidos, a todo mundo que es un doctor lo elevan como si fuera un dios. Es increíble, porque la sanación verdadera viene por medio de nosotros, no puede venir por fuera de nosotros. Y el doctor dice, soy el doctor, y igual como soy licenciado, se identifica tanto a la persona que cree ser esa persona, esa máscara. Cuando entendemos que todos somos iguales, no tiene nada que ver con los roles y con lo que tenemos, porque nos olvidamos de quiénes somos. Y la última identificación del ego es las situaciones. Y ahorita estamos pasando en una situación, no es un problema, una situación de un virus que, si usted está en alta frecuencia, si has tomado el tiempo de trabajar los últimos 5 años en emociones, yo he estado trabajando en esto los últimos 10 años, usted va a estar en cierta frecuencia. Es imposible que entre un virus cuando estás en alta frecuencia. Pero ¿cómo llegamos a esa frecuencia? Por entender el ego y trabajar emociones. Entonces, el virus no te va a afectar. ¿Ok? Hay una situación, pero cuando nos identificamos con la enfermedad, hay personas que dicen, yo soy sobreviviente del cáncer. ¿De dónde viene? ¿Viene eso de amor, de conciencia, o viene del ego? Un sobreviviente de cáncer, cuando está en su verdadero amor, ya no habla del cáncer. Solo habla de un cuerpo fuerte, sano y feliz. Si usted sigue hablando del cáncer, solo puede venir del mismo ego que causó el cáncer. Es difícil, Sandra, entender esta cosa, porque a veces no queremos verdad. Y yo soy el primero que si no hubiera visto estas verdades que tenemos que enfrentar, nos resistimos, y llegaría un día donde, si usted se sigue resistiendo, se va a enfermar y va a tener muerte prematura por causa y efecto, por leyes universales, no porque nadie te juzgó, pero por pura ignorancia. ¿Y quién no es ignorante? Todos. La pregunta es que si voy a seguir ignorante por el resto de mi vida. Esa es la pregunta, porque todos somos ignorantes. Entonces, el ego es inconsciencia. El ego proyecta lo que no queremos ver en nosotros y lo proyecta en los demás. Mira ese tarudo, mira ese, ¿cómo le dirían allá en Argentina? Hay palabras hay palabras que se usan en cada país negativamente, y estamos viendo lo de afuera. Si hay en Costa Rica usan la palabra chambón, una persona torpe. Si usted ve una persona torpe afuera, tiene que haber un torpe adentro. Sí. ¿Ok? Entonces el ego proyecta lo que es inaceptable en nosotros mismos. Sí. Y lo proyecta y lo ve, y lo peor es que el ego no deja ver, no lo deja ver. No podemos ver que estamos proyectando. Entre más ego tenga, menos lo va a ver. Y lo peor, ¿cuál es el objetivo del ego? Bueno, es causar
dolor y sufrimiento y muerte prematura. El ego fue necesario millones de años atrás, porque estamos tan identificados al mundo físico que empezamos a ver al reino animal y empezamos a imitar al reino animal, y de ahí vienen las emociones. Vea que las emociones negativas vienen del reino animal, de sobrevivencia, para matar o me van a matar. Eso no viene de la fuente. Las emociones no vienen del universo, no son naturales. Solo el ser humano las creó trabajando con el ego para sobrevivir, porque millones de años atrás nos desconectamos de la fuente, que es otro tema. Es otro tema. En esa desconexión nos fuimos más afuera en lugar de adentro. Y entonces, al desconectarnos de la fuente, creamos un ego e imagen de nosotros mismos. Se pasó de imagen semejanza de Dios a imagen semejanza de nosotros mismos. Eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, no puedo ir profundamente porque se nos pasa el tiempo. Esto, recuerde, esto no es interesante. Así habla el ego, porque el ego dice, qué interesante, y lo deja ahí y ya se quedó. Esto es para que lo vivas, para que lo aplicas, para que lo entiendas. Yo literalmente me entusiasmo con el conocimiento, porque cuando uno lo vive y lo entiende, se queda sin palabras. ¿Cómo fue que yo viví así? Y usted es el único que sabe lo que has vivido. Todos hemos vivido trágicamente errores que cometemos. Como sigo diciéndole, la pregunta más importante es si debemos observar para parar de cometer los mismos errores, porque lo más importante del ser humano es reconocer lo que ya somos, y el ego interfiere por resistirse, por juzgarse y por identificarse. Nosotros estamos tanto afuera con los 5 sentidos, se nos ha apagado los 7 sentidos internos que se desarrollan y se despiertan cuando nosotros empecemos a observar nuestro propio ego y trabajar las emociones. Recuerde que el estado natural de quienes somos es el amor. La ausencia de amor es miedo. El ego dice, yo amo mi vida. El ego dice, yo amo a mi madre. Pero si usted no ha trabajado con conciencia, especialmente los últimos 10 años, es imposible que uno pueda estar amando. Pues bonito hablarlo. Y les digo la verdad, es directamente, estamos apasionados, sí, con una emoción, pero no es amor, porque si usted tiene miedo que su hijo se va a morir, eso no puede ser amor. Eso es miedo. Y si a mí me llegan los casos más difíciles cuando personas ya perdieron a un ser querido, cuando están en el medio de la tormenta y no hay mucho que puedo hacer, porque en ese estado no puedo sacar a la persona del tránsito tan fuerte que se ha empoderado el ego cuando hay una pérdida, cuando hay un ser querido se murió, ya es muy tarde, ahí no vamos a cambiar. Tenemos que salir de esa frecuencia y empezar a trabajar y recordar la esencia que somos desde esta presencia. Por eso cuando me pongo a hablar, me conecto y es una presencia que lo que llega, no tengo que pensarlo, porque si estoy pensándolo, sería mi ego. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar más presentes ya casi todo el tiempo, entonces podemos conectarnos y fluye la sabiduría, que lo que estoy hablando está dentro de todo ser humano. Pero recuerda, la está bloqueando el ego con la mayoría, la está bloqueando emociones. Recordarnos, especialmente, voy a terminar con esta parte de los últimos 5 o 10 minutos.
lo importante de lo que es, porque ya hablé del obstáculo, esto se debe ver varias veces para entender, porque lo que hablé es breve, de tan complicado es esa esencia negativa y es el único enemigo que es el ego y las emociones atrapadas. Emociones atrapadas también se le pueden llamar el cuerpo del dolor, el cuerpo del dolor que alguien dice a alguien y usted siente un gran dolor, es una herida que tenemos del pasado, es lo mismo que emociones. Esas emociones, ese cuerpo de dolor y el ego trabajan mano a mano, se defiende porque hay tanto dolor y tanto sufrimiento que hemos vivido y si usted me dice que has tenido una niñez perfecta, entonces está muy dormido o muy dormida, porque todo ser humano desde los primeros años a los 10 de nuestros padres, porque raramente han tenido el conocimiento, hay mucho drama, hay mucho miedo que se transfiere telepáticamente de la mente subconsciente a la mente subconsciente del niño y ahí está inculcado esas emociones. Entonces, cuando buscamos una pareja, buscamos el amor y literalmente se nos olvida que ya somos amor. Uno no se enamora, uno ya es amor. La palabra amor viene del latín, significa la letra A, que significa sin, M-O-R significa a morir. Entonces podemos decir que amor realmente significa vida eterna, que nunca te mueres, es presencia de toda, o cuando te vas de aquí vas a estar al otro lado presente o vas a seguir con el miedo. Lo que está dentro sigue contigo. Entonces, cuando entendemos que el amor es la esencia que somos y si llegamos al estado por trabajar este ego, por transmutarlo, o mejor dicho, hay que entender el ego, no hay que pelear con el ego. No se pelea con la oscuridad. Uno es la ausencia del otro. Si usted se enfoca en tu luz, la oscuridad desaparece. La oscuridad y la luz no pueden estar en el mismo lugar. El miedo y el amor no pueden coexistir. Está el miedo, está el amor. Entonces, al final de cuentas, tenemos que aprender a estar presentes y esa es la esencia del amor. En la última sesión, Sandra, en la semana entrante, que va a ser el 31 de julio, ponga mucha atención porque les voy a dar un proceso que Bien. seguro va a durar media hora. Podemos llamarle meditación, es que yo no le llamo meditaciones y no trato de trabajar con técnicas, pero hay una manera, hay una esencia de cómo salirnos de la mente, porque ahí está la clave del ser humano, de Sí. salirse de aquí, de pensar tanto y empezar a entrar a nuestro ser interior. Cuando estamos conectados con esa esencia, no hay problema. Dígame, ¿qué problema hay en este momento? No lo hay, pero si la mente se va al futuro, sí, mañana tengo quién sabe qué es, mira lo que me pasa, eso es pasado y futuro, que no tiene nada que ver con este momento, no hay, existen problemas. Y tú puedes poquito a poquito, así me pasó a mí, me sigue pasando, incrementar la elevación de frecuencia, entendiendo el ego, transmutando emociones y va subiendo y literalmente llega un momento donde estás presente al principio 5%, 10%, unos años más adelante 15%, 20%. Si llegas al 50%, estás en el inicio de la iluminación. Wow. Y es la ciencia. Y es la ciencia. No se puede realizar, no nos autoengañemos, no se puede realizar en una vida. Tiene, si usted lo jala, tu alma, porque esto está conectado a lo que estoy hablando con tu alma, si te jala y se entusiasma y como que siente que es una verdad, muy posible te toca en esta vida, porque viene de trabajo de muchas vidas. Mm. Imposible llegar a la iluminación si no ha hecho trabajo. ¿Y quién te lo confirma? Ángeles de luz, maestros ascendidos, tu intuición, el alma lo reconfigura. Hay muchísimas maneras. A mí me lo empezaron a decir unos maestros ascendidos de ángeles de luz que me tocaban esta vida y no lo digo del ego porque yo nunca me imaginé que eso era posible para mí, ni entendía lo que era en ese tiempo. Y, y, y si viene de un ser espiritual que no seas tú,
Ellos, ellos solo pueden hablar con la verdad. Ahora, no quiere decir que va a pasar 100%, todavía tienes que trabajar y no te dicen lo que tienes que transmutar, nomás te dicen que hay bloqueos porque no te pueden decir todo. Y yo tuve desde niño esa experiencia, me tocaba en esta vida y he trabajado en los últimos 10 años, incluso que los últimos 4 años solo paso en naturaleza y si acuerdo va con el plan de aquí al año entrante, está como la 98 o 99%, eso me lo dicen en sueños, donde está la energía Kundalini que está cerca del chakra corona y hay una explosión y pasas a otra dimensión y literalmente es el inicio de la iluminación. No es un logro del mundo, es la ausencia de ego. El principio de la ausencia del ego, porque como te digo, una persona que me diga que no tiene ego, es el ego hablando, pero es el inicio y si te estás aquí en la Tierra otros 15, 20, 30 años, literalmente se completa. Pero el inicio tienes que llegar al 51% de transmutar emociones y el ego, 51%. Y de ahí, del 51 al 75%, es el principio de la iluminación que dura diferente para cada persona. Depende de dos cosas. Una es qué atorado estás, qué es lo que has hecho en tantas vidas, si es mucho que quedaste muy inconsciente o si es poco. Y la otra es qué compromiso tú tienes en esta vida. Y eso es lo que le falta a la mayoría de personas. Se habla mucho, Sí. como empecé, esto se tiene que vivir, se tiene que aplicar, se tiene que tener tu experiencia, porque yo le puedo seguir hablando aquí y hablar de mi experiencia y es bonito, sí, compartir. Y no es para que alguien me crea, no, definitivamente, uno ya sabe, no es para convencer a nadie, pero si alguien le ayuda, porque imagínate, a mí me ayudaron los ángeles de luz y no todos tenemos esa conexión, me ayudaron a entender tantas cosas que yo no hay palabras de agradecimiento y yo me resistía tanto, yo me salía del camino muchísimas veces, incluso me atrasé como unos 15 años. ¿Por qué? Por el ego. Entonces, sé de lo que está hablando porque yo dejé el ego, aun cuando me estaban diciendo, yo dejaba el ego que controle mi vida. Entonces, eso es el peor error que puede hacer. Mientras que haga una corrección, porque la mayoría de los casos, si usted deja el ego que se siga resistiendo a lo que es, que no estudie, que no trabaje contigo mismo y sigues hablando de amor, la posibilidad es altísima que va a haber muerte prematura. Y esa es una señal que nos engañamos y no quisimos ver. Y te van a mandar a una de las ciudades, se llaman ciudades, hay 4 ciudades que vas, depende del nivel de conciencia, y regresas a continuar a trabajar donde te quedaste. Esto te pudiera decir muchísimo de saber, no de creer, de saber dónde estamos, de dónde venimos y más importante, de dónde vamos. Pero no que venga de la mente, que literalmente conectado con tu esencia, eso es la esencia de este maravilloso entendimiento del conocimiento. Para finalizar, recuerda que estamos en una etapa, la era de Acuario, la era dorada, donde la humanidad tendrá que transformar esa esencia negativa, el ego. Ego es inconsciencia y transmutar las emociones. Si no, la probabilidad es alta que nos autodestruimos. Mira a Hitler, es un ejemplo del extremo del ego. ¿Qué es lo que quería? Primero una comunidad, después un país, después toda Europa, después toda la tierra y el ego no tiene límite. Nunca, hay un vacío que nunca nada te puede satisfacer. Puede tener trillones de dólares, siempre te va a faltar algo. ¿Por qué siempre nos falta algo? ¿Por qué el ego siempre busca algo? De ahí viene la importancia de la palabra deseo, que no importa si deseamos algo, si viene de adentro hacia afuera, del espíritu, pero la mayoría de los casos viene deseo procreador del ego. Y este deseo quiere decir
que no estás conectado a tu ser interior, y al no estar conectado a la esencia de quiénes somos o no estás presente, siempre va a sentir que te va a faltar algo y lo busca con relaciones, lo busca con dinero, lo busca con negocios, lo busca externamente se confunde los placeres del mundo, se confunden con la verdadera felicidad, esencia de quiénes somos. Persona me dice, Juan Carlos, tengo el carro, tengo la casa, estoy con una religión, con Dios, y supuestamente creen que están en alta conciencia, pero no han trabajado emociones, no han trabajado en el ego, se muere un ser querido y esa misma familia que supuestamente creía que estaba en alta conciencia era puro placer. ¿Por cómo se puede ver? Porque no tomaron el tiempo a hacer ese trabajo interno. Muchas religiones no creen en eso. Entonces, muere un ser querido y sale lo que está dentro, sale el profundo miedo. ¿Por qué se llevaron a mi hijo? Ahí indica que había pura inconsciencia y el ego hablaba, sin juzgar a nadie. Entonces, no nos engañemos. El ego constantemente se miente. El ego es una mentira. El padre de la mentira es Satanás, literalmente. Es el diablo, es la esencia negativa que se alimenta por medio de emociones negativas. Y todos podemos ser ángeles o demonios. Literalmente, nos podemos subir a lo más alto o podemos bajar igual como Lucifer. Y no tengan miedo de las palabras. Cuando uno sabe que el enemigo está dentro de nosotros y también el ángel está dentro de nosotros. ¿A dónde pones tu atención? ¿Adentro o afuera? ¿A la emoción o el amor? Les quiero invitar que la última sesión de estos 3 charlas viene el 31 de julio. Inviten a otras personas. No sabe cuál le va a llegar. Vamos a hacer la aplicación. Empezamos con emociones, hoy con el ego, y terminamos con la aplicación. Una aplicación que va a durar como media hora. ¿Cómo salirnos de la mente? Y tal vez muchos ya están conectados a su ser interior. Espero que sí, ojalá que sí. Pero si nunca ha sentido eso o lo ha sentido muy poco, le voy a enseñar algo que fácilmente puede hacer día tras día y te centras y cada momento puedes estar en el presente. Porque recuerde, la mente ha estado programada para que esté futuro y pasado y eso no va a cambiar de un momento a otro. Pero si tienes el conocimiento y tienes el entendimiento del conocimiento y aplicas el conocimiento, va mano a mano con lo que le voy a enseñar. Porque si hacen esto y no tienen el conocimiento, o sea, entender lo que acaba de hablar, no funciona. Mucha gente están tratando de abrir su tercer ojo o activar la glándula pineal sin el conocimiento. Tienes que tener el conocimiento y entenderlo. Y no es difícil, no es difícil, es todo tomar el tiempo. Y si no se entiende, persistir una y otra vez y nunca darse por vencido. Ese es el verdadero éxito. Si tú persistes, Dios te va a ayudar, te va a dar un empuje. Siempre lo digo por experiencia, que la clave es saber en qué dirección ir. Siempre es adentro. Ego y emociones y nunca darse por vencido. ¿Cuántas veces lo trabajan? ¿Ok? Entonces, quedamos para el 31 de julio con la aplicación de lo que hemos hablado las últimas 2 semanas. Espero que suban una frecuencia más con estos entrenamientos. No es para solo hablarlo, no es que para que sea interesante, es para que se viva, que se aplique y al final de cuentas, como decía la Madre Teresa, es entre tú y Dios. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Carlos. Nos reencontramos entonces el próximo viernes. Gracias por El 31, aquí en el mismo canal, a la misma hora y va a ser la aplicación. Ok, chao, chao. Un abrazo. Gracias. Chao.